¿Cómo están mis queridos amigos? Con gusto de saludarles, José Antonio González Castro, servidor y amigo. Y pues hoy vamos a hablar de un tema que está de moda, igual que muchos otros. Y bueno, pues la idea es disfrutar el evento, que ustedes vayan preparando todas sus preguntas. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde las oficinas de Cadefi. Y bueno, empezamos como todo buen contador en punto de las 9 de la mañana. Entonces, la mecánica ya la conocen, vayan preparando sus preguntas, prepárense algo rico de tomar. Al rato hacemos un break para que vayan a degustar algo también rico, no tan pesado, para que no se me vayan a dormir. Yo le decía a mis alumnos cuando daba clase, bueno, pues si se duerman, nada más no ronquen. Les mando un saludo a todas las personas que nos hacen el favor de escucharnos, de conectarse aquí, desde luego, en su casa, a Cadefi, desde luego. Y bueno, pues vamos a tener la mejor actitud para este evento. Este evento, como ustedes recordarán, estaba programado semanas anteriores, pero pues por alguna situación de compromisos pues ya no se pudo dar. Por lo tanto ofrecemos una disculpa. Dicho eso, pues ya me conocen, y si no, pues les reitero mi nombre, José Antonio González Castro. Me pueden decir maestro, José Antonio, como ustedes quieran. Y bueno, pues nada más cuando manden sus preguntas, el requisito es, como dice el SAT, preguntas sobre las situaciones reales y concretas que tengan. Me dicen de dónde me escriben, desde luego, y nada más me regalan su nombre de pila, para que por alguna situación de que su pregunta no sea tan buena, pues bueno, pues la idea es que no los ubiquen. Bueno, y más que nada ahorita que estamos a propósito de la tecnología, pues desde luego ahorita con redes sociales y demás, pues hoy todo mundo se puede enterar. Y bueno, pues que se enteren de lo bueno y no de lo malo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues vamos a dar inicio, amigos. El tema, pues les decía, es un tema de moda, es un tema vigente, aunque no es limitativo para el año 2024, porque obviamente este tema, como ya lo vamos a platicar un poquito más a detalle, se vino dando desde junio del 2020, entonces ya tiene algunos ayeres. Como todo, se ha venido puliendo, se ha venido corrigiendo, han habido cambios interesantes, y bueno, pues la mecánica es ver lo que dice la ley del impuesto a la renta, la ley del IVA, que son las dos leyes, digamos, rectoras de este tema, plataformas tecnológicas, y desde luego lo que diga la resolución miscelánea. Y al igual que muchos temas, yo creo que la parte interesante, lejos de estar en la ley, está en las reglas de carácter general, mejor conocidas como resolución miscelánea fiscal, que como siempre se ha publicado desde el año próximo pasado. Y bueno, pues como novedad, aunque no soy muy dado a la política, pues ustedes y yo sabemos que ya tenemos nueva presidenta para el próximo sexenio, en donde de manera puntual, pues bueno, pues hoy va a tomar vigencia, si no mal recuerdo, el 1 de octubre del año corriente. Bueno, pues dicho eso, señores, pues vamos a darle, estamos a sus órdenes, y la idea es que, al igual que ustedes y yo, disfrutemos este evento. Aparece en la pantalla, obviamente, el nombre del tema, plataformas tecnológicas, y más abajito el nombre de un servidor. En cada una de las hojas del material, como siempre, aparece del lado inferior izquierdo el fundamento. Por si por alguna situación se me pasa, pues desde luego, pues ahí ustedes tendrán mejor vista que un servidor, pues ahí verán el fundamento como tal. Yo compartiré mi experiencia, mi estudio, y desde luego aclararé las dudas que en su caso se vayan dando en el transcurso de la charla. ¿De acuerdo? Bueno, pues dicho eso, vamos a dar un esbozo a nivel que una regla de carácter general que dice, pues es enunciativo más no limitativo esta propuesta de índice, ¿de acuerdo? ¿De qué vamos a platicar el día de hoy? Vamos a hablar, como ya lo decía, que esto viene desde el año 2020, ¿por qué la autoridad tuvo a bien
gravar la economía digital. Bueno, pues que eso no sea una sorpresa, porque como ustedes saben, pues desde luego la autoridad lo que quiere es recaudar y desde luego incrementar el aforo de contribuyentes y desde luego también pues tener mayor vigilancia a los mismos. ¿Queda claro? La famosa fiscalización. Y desde luego todos los ingresos derivados de la economía digital pues no iban a ser una excepción. Por lo tanto, la autoridad tuvo a bien, pues desde luego voltear a ese escenario, a esa propuesta, y creo que le ha ido muy bien, porque al final del camino, hoy todo lo que se ve, por ejemplo, a través de internet, ¿de acuerdo? Servicios, por ejemplo, que ya ustedes y yo los manejamos, el famoso Uber, Uber Eats, entre otros, Airbnb, por ejemplo, pues desde luego ya deben de pagar impuestos. Recordando un poquito, amigos, siendo un poquito, digamos, dogmático, pues hay que recordar lo que dice la Constitución. Cuando tomábamos clases decían nuestros maestros, hay que cumplir con el mandamiento constitucional que dice que todos los mexicanos tenemos la obligación de cumplir con precisamente el pago de contribuciones para sufragar el gasto público, obligación de todos los mexicanos. Bueno, pues ahí está un primer elemento, ya lo platicaremos. Segundo elemento es que, como todo, desde luego se tienen que dar de alta en el RFC, y hablo básicamente de dos personajes. La persona que ofrece el servicio de las plataformas, que van a ser varios supuestos, ya lo vamos a ver, y desde luego los que utilizamos ese servicio de las plataformas. ¿Queda claro? Entonces, ¿cuál es la condición? Que ambos se tienen que dar de alta como un primer requisito en materia del Registro Federal de Contribuyentes. Y obviamente eso lo encontramos en la ley de renta, que se va a apoyar mucho en la ley del IVA, y desde luego pues en el Código Fiscal de la Federación como norma complementaria que los contadores lo utilizamos como desde luego como una norma adicional, ¿de acuerdo? Cuando no viene algo reflejado en el texto de ley, en suplencia de esa omisión, ¿de acuerdo? Pues nos vamos al Código Fiscal de la Federación, ¿de acuerdo? De hecho, el artículo primero, técnicamente del código, habla que el código se aplicará en su defecto. ¿Queda claro? Siendo un poquito técnico. Bueno, el tercer punto es quiénes son los sujetos obligados. Que aquí es donde, amigos, deben de empezar a considerar que no todos pueden estar en el capítulo de plataformas tecnológicas. Ya lo vamos a ver en reglas misceláneas, que por ejemplo, en su momento, y nada más recordando un poquito, en su momento el régimen de incorporación fiscal, el RIF, ¿de acuerdo? Pues había una disposición muy particular porque llegó a empalmarse con el reciclo y no podía tributar como reciclo, ¿de acuerdo? Hoy por hoy, los que están en plataformas tecnológicas, también lo vamos a ver en una regla particular, que no pueden tributar siendo plataformas tecnológicas como régimen simplificado de confianza. Entonces, por eso es importante ubicar en qué régimen van a tributar. ¿Queda claro? Ahí es donde vienen precisamente muchas de las dudas que pueden surgir en el camino de esta aplicación. Y bueno, creo que es importante comentarlo porque la idea es evitar problemas con la autoridad fiscal. Creo que es la parte importante y lo vamos a ver por qué. Bueno, el cuarto punto que estamos en el índice es personas con ingresos de plataformas tecnológicas, que ya lo acabo de mencionar, que no pueden tributar como reciclo, ya lo platicaba, viene en regla miscelánea. Vamos a ver algunas preguntas frecuentes que ya se han dado desde años anteriores en este tema, plataformas tecnológicas. Que un servidor, por ejemplo, ha encontrado alguna discordancia entre lo que dice la ley y lo que responde la autoridad respecto a preguntas particulares en este tema. Sin embargo, como buen contador, tú y yo sabemos o debemos de conocer que la respuesta de la autoridad no crea un vínculo entre el contribuyente y la propia autoridad.
porque siempre se sacan el as de la manga y dicen, para eso existe la aplicación del texto de ley. En otras palabras, aplica lo que diga la ley. ¿Queda claro? Sin embargo, bueno, pues es importante conocer lo que a través de preguntas responde la autoridad. Bueno, también vamos a ver los supuestos para aplicar retenciones de impuestos sobre la renta e IVA. Creo, amigos, que otro de las bondades, por decirlo de alguna manera, de este esquema o de las particularidades, es precisamente que la ley del impuesto sobre la renta, en particular, en el artículo 113, letra A, establece la mecánica de hacer retenciones de impuestos sobre la renta, ¿de acuerdo? Y la ley del IVA hace lo correspondiente, ¿de acuerdo? Y esas retenciones las vamos a platicar, que pueden considerarse de manera opcional, ojo con ese detalle, como una retención llamada pago definitivo. ¿Eso qué implica? Que no van a presentar declaración anual de impuestos sobre la renta. ¿Queda claro? Y en materia de IVA, si se ejerce la opción, también no van a presentar declaraciones de IVA, porque le van a dejar esa obligación a los retenedores, que ya decíamos, son los que ofrecen el servicio de plataformas digitales. Entonces, ahí está un primer acercamiento para que ustedes lo consideren. ¿Queda claro? Sale. Otro punto es precisamente esto que acabo de comentar, en donde el IVA y el ISR se considera como un pago definitivo. Sin embargo, me adelanto un poquito. Para que sea un pago definitivo, la regla ¿cuál es? Que no tengan ingresos en materia de ISR, ¿de acuerdo?, superiores a 300,000 pesos, referidos al año inmediato anterior. ¿Sí queda claro? Ahí está un primer escenario, no los quiero saturar. ¿Por qué razón? Porque hay otro escenario y hay una situación, digamos, de análisis, que aun y cuando yo no rebase 300,000, puedo no tomar la opción de que sea pago definitivo, y entonces yo, contribuyente, tengo que presentar mi declaración provisional y desde luego mi declaración anual. ¿Y qué procedería en ese sentido? Acreditar lo que la persona que administra o que ofrece el servicio de plataformas tecnológicas, ¿de acuerdo?, me retiene de impuestos sobre la renta. ¿Sí queda claro? Y hay un tercer escenario de que también, sin rebasar los 300,000, yo puedo tener ingresos que conviven con plataformas, ahí sí, que son salarios e intereses. ¿Queda claro? Y también puedo ejercer la opción de que sea pago definitivo. Entonces, señores, pues tengan cuidado, porque aun y cuando yo tenga el pago definitivo, pero tengo salarios e intereses, esos dos conceptos, ¿de acuerdo?, se tienen que presentar en un anexo diferente de la declaración anual y presentar esta declaración en tiempo y forma. Entonces, hay muchas situaciones que pudieran confundirnos, pero bueno, pues al final del camino para eso estamos nosotros, y la idea es saber lo que dice el texto de la ley. Pero bueno, ahí están algunos acercamientos, ya los veremos con detalle. Bueno, otro punto es precisamente cómo se calcula el pago provisional. Y aquí también quiero hacer un comentario importante. Vean, muchas personas tienen duda, porque al final del camino dice, es que la ley es omisa al decirme cómo determino el pago provisional. Y nada más los pongo en contexto. Hoy por hoy son de los temas que son interesantes de analizar, porque como siempre, la ley como tal tiene muy poquito articulado. En el tema de plataformas tecnológicas, básicamente es el artículo 113A, 113B, 113A, B, C, ¿de acuerdo? De manera general, donde establece algunos supuestos particulares precisamente para el manejo de las plataformas tecnológicas. Ya lo vamos a ver, pero sin embargo, esos artículos que acabo de mencionar, a título de ejemplo, no mencionan, por ejemplo, número 1, ¿cuáles son las deducciones autorizadas que pudiera aplicar? Número 2, no me dice, en su caso, cómo hacer el pago provisional.
no me dice cómo hacer la declaración anual. ¿Sí me explicó? Ahora, no quiere decir que sea omiso el articulado. Simplemente no hay que perder de vista que lo que es la sección de plataformas tecnológicas se ubica en el título cuarto de la ley del ICR, personas físicas, capítulo segundo, ingresos por prestación de servicios independientes y lo que son actividades empresariales, ¿de acuerdo? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que yo, si me encuentro obligado a presentar el pago provisional, lo tendría que hacer con la mecánica como si fuera persona moral, persona física, actividad empresarial. Entonces, ahí está un poquito la línea. Ya lo vamos a ir puliendo, ¿eh? Y menciono esto porque la gente como que yo he visto que anda un poquito perdida. Pero bueno, bien, también vamos a ver en qué caso se considera cálculo definitivo de IVA. Y en IVA, pues, por ejemplo, no olviden que se pueden hacer muchas operaciones, ¿eh? Una de ellas es, y son puntos importantes. ¿Qué pasaría, por ejemplo, y lo dejo a título de inquietud, de pregunta? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo, usuario mexicano, ¿de acuerdo? Persona física o persona moral, usuario, contrato un servicio a través de la nube, a través de la plataforma, y al final del camino se considera una importación de servicios? Es como si fuera un intangible, que de hecho lo es. ¿Por qué? Porque no pasa por la aduana. La misma ley del IVA define lo que son tangibles y lo que son intangibles, ¿de acuerdo? Tangibles, los que se pueden pesar, medir o mover. ¿Queda claro? El intangible no tiene una de esas características. Ahora, ¿por qué hago la aclaración? Porque cuando importo un bien intangible, que es un servicio, la pregunta es, y ahí lo dejo, ¿quién estaría obligado a pagar el IVA? Obviamente alguien lo tiene que pagar. ¿Sí me explicó? Ya lo veremos. ¿Queda claro? Entonces simplemente muchas cosas se dan por lógica, en el entendido que la persona que me ofrece el servicio es un residente en el extranjero que no tiene, subrayo eso, establecimiento permanente en territorio nacional. Y a partir de ahí pudieran ya tener la respuesta a esta pregunta. ¿Sí queda claro? Para que vean que no todo depende de un tercero. Y ya le estoy dando ciertos elementos. Pero bueno, seguimos. Vean, obligaciones de las personas morales retenedoras en materia, por ejemplo, de ICR y de IVA, que es donde entra, entre otros artículos, el artículo 113, letra C, y algunos artículos correlacionados de la ley del IVA. Ya los vamos a platicar, ¿de acuerdo? Obligación de presentar declaración anual, eso va de la mano. Presento pago provisional, en consecuencia estoy obligado a presentar declaración anual. No presento provisional porque es definitivo, no presento declaración anual. Ya vamos a ver esa parte, ¿de acuerdo? Sanciones por incumplimiento y algunos casos prácticos, y desde luego nos vamos a meter a los aplicativos, tanto del pago provisional como de la declaración anual. ¿Queda claro? Sale. Bueno, entonces ahí está un poquito la generalidad del tema de lo que vamos a platicar. Sale. Entrando ya un poquito a la cuestión particular, aquí les comparto a título simplemente de referencia cómo se componen las reglas que hoy por hoy administran el tema de plataformas digitales. Bueno, a título de ejemplo, vean, hay un título 12, gracias, de la resolución miscelánea que nos habla de la prestación de servicios digitales. Sale. Ahora, ese título 12, a su vez, se divide en 3 capítulos, 12.1, 12.2 y 12.3. Ahora, ¿qué dice cada uno de ellos? Vean, capítulo 12.1 habla de los residentes en el extranjero que proporcionan servicios digitales a receptores ubicados en territorio nacional. Y ya hay, a título simplemente de referencia, son 10 reglas. La regla 12.2 habla de los servicios digitales de intermediación entre terceros, y ahí estamos hablando de 8 reglas. Y el último capítulo, que para mi gusto es el más interesante, el capítulo 12.3, habla de las personas físicas que enajenen bienes
presten servicios, concedan el hospedaje, el uso o goce temporal de bienes mediante el uso de plataformas tecnológicas. ¿Y por qué digo que a mi gusto es el más importante? Porque hoy por hoy ese capítulo 12.3 me habla precisamente de las obligaciones de los que utilizamos el servicio de plataformas digitales. Vamos a dar de entrada que somos personas físicas. Vamos a dar de entrada que estamos obligados a darnos de alta en el RFC. Vamos a dar como punto también de referencia que tenemos la obligación de emitir comprobante fiscal digital. ¿A quién? A los usuarios, ¿de acuerdo? Mejor dicho, a mis clientes, para no confundir los términos. ¿Queda claro? A mis clientes, ¿de acuerdo? Porque va a haber otro CFDI que me va a emitir la plataforma a mí como usuario de los servicios digitales. Entonces, ese capítulo 12.3 está dirigido, insisto, a las personas físicas que ahí vimos, que ofrecen un servicio, ofrecen el hospedaje, enajenan un bien, ¿de acuerdo? Entonces, estamos hablando de ellos, ¿queda claro? Y también me va a decir cómo procede la presentación del pago definitivo. ¿Y por qué menciono esto también? Porque, para no confundirlos, porque yo decía, si es pago definitivo, ustedes de entrada no hacen nada, pero cuidado, porque puede haber una excepción a la regla. Y pongo un ejemplo. Vean, vamos a suponer que yo soy la persona que vendo servicios a través de la plataforma. Voy a vender celulares, se me ocurre. Yo, José Antonio, voy a vender celulares. ¿Queda claro? Sale. Bien, entonces de entrada ya me di de alta en el RFC. ¿Queda claro? Ya presenté en su caso, que también puede ser un trámite adicional, ya presenté un trámite con la ficha de trámite 171, que ya vamos a ver a qué se refiere, donde le estoy diciendo a la autoridad que voy a estar ejerciendo la opción de tributar, ¿de acuerdo?, en el esquema de plataforma, y en su caso que la retención del impuesto que me hacen es como pago definitivo. Ahora, dicho eso, mi ejemplo. ¿Por qué? Porque se puede dar. Vean, vamos a suponer. Entonces, yo, José Antonio, vendo celulares. Pero puede darse el caso que una parte de la venta de los celulares no sea directamente a través de la plataforma. ¿Queda claro? Que a lo mejor viene un amigo, vamos a poner ahorita un ejemplo, y por cierto le mando saludos a mi amigo Jonah, que es el técnico que está ahorita a cargo de esta publicación. Gracias, Jonah. En donde entonces viene Jonah y me dice, oye, José Antonio, quiero que me vendas tú directamente un celular. Entonces vean, ese movimiento ya no pasó por la plataforma, es una operación directamente con el cliente. Entonces, y si acotamos la operación como tal, en el sentido de que si la suma de todos los ingresos no rebasa 300,000, aunque tenga operaciones directamente con clientes, yo voy a presentar una declaración que implique un pago definitivo, pero como Jonah no me va a retener nada, que es mi cliente, yo, José Antonio, presento la declaración que ya va a venir precargado lo de la plataforma, ¿de acuerdo? Ya va a venir precargado la venta a Jonah sin retención. ¿Y qué voy a hacer yo, José Antonio? Pagar el mismo porcentaje que la plataforma me retuvo. No sé si me expliqué, ¿queda claro? Por decirlo, si la plataforma me retiene el 1% de la operación, ¿queda claro? Y yo vendo una operación, debo de pagarle a la autoridad del 1%. Y el pago conjunto, ¿de acuerdo?, se considera asimismo pago definitivo. Bueno, pues esas particularidades vienen precisamente en en el capítulo 12.3 de la resolución miscelánea. Para que ustedes vayan tomando nota que dependiendo a quién le vendan, cómo le vendan, pues vamos a saber qué es lo que nos aplica en materia fiscal. Entonces, en conclusión, esta lámina son 3 capítulos de la resolución miscelánea, ¿queda claro? Uno va directamente para los que ofrecen el servicio, que son personas morales, otros son los intermediarios, que es otro punto, y el final es
los usuarios de la plataforma tecnológica. ¿Queda claro? Sale. Bien, seguimos con esto. Sale. Haciendo un paréntesis al tema, y debo de confesar que lo que me motivó a proponer este curso es precisamente una de las cuestiones que aquí yo refiero, porque se ha dado el caso de que algunos contribuyentes que me consultaron se han tomado a lo mejor la decisión malentendida de inclusive presentar 2 declaraciones de ICR. Y a mí me asustó cuando me lo dijeron, porque aquí ¿cuál sería el punto? Inclusive relacionado con el ejemplo anterior, que si yo, por ejemplo, estoy obligado a presentar pagos provisionales, y quiero ser muy enfático, ¿de acuerdo? Debo de acumular la totalidad de mis ingresos, plataformas o no plataformas, ¿queda claro? Y presentar mi pago provisional como si fuera régimen general de ley. Y la gente en la práctica, ¿qué está haciendo? Lo de plataformas lo declara en el capítulo de plataformas y los ingresos, agrego, y quiero ser técnico, ¿de acuerdo? Adicionales que yo pueda tener o independientes que yo pueda tener, lo declaran como régimen general de ley, entonces presentan 2 declaraciones. Yo realmente no coincido con eso, porque hay una regla en particular, hablando del capítulo 12.3, y espero no equivocarme, que es la regla 12.3.13, que ahí me dice de manera puntual, ¿queda claro? Que aun y cuando yo esté en el capítulo de plataformas tecnológicas y tenga ingresos independientes o adicionales, ¿de acuerdo? Mi pago provisional tiene que ser como régimen general de ley, presentando una sola declaración. Entonces, ahí sí son de los puntos que deben de ir cuidando, mis amigos. De lo contrario, seguro van a tener problemas y eso va a referir a este tema que viene en su pantalla, porque llegan las revisiones profundas. Y le voy a dar un contexto un poquito más general, queda claro. Vean, número 1, ¿por qué llegan revisiones profundas? Número 1, vean, dice, se emite CFDI de ingresos con método de pago PUE, clave 03, transferencia electrónica de pago, y se cobra en un mes diferente. Eso obviamente a todas luces es incongruente, es impreciso. Segundo punto, vean, dice, se cobra en el mes, por ejemplo ahorita en junio, y no se emite el CFDI de ingreso correspondiente. Es exactamente a la inversa, tampoco es procedente, porque va a haber obviamente desfase de la declaración y del CFDI. Número 3 dice, se emite recibo electrónico de pago, el REP, y no se lleva a cabo el depósito correspondiente. También está incorrecto, porque en esos 3 casos, siendo congruente, se tendría que cancelar el CFDI. Ahora, punto 4, dice, se emite CFDI en dólares y se considera en pesos. Eso es un ejemplo que acaba de pasar con una empresa mexicana, cliente de la firma. Entonces dijo, tampoco se puede dar porque hay que tener especial cuidado en qué moneda se está timbrando. Pero bueno, el punto que hoy me ocupa, por eso está subrayado o resaltado en color rojo, dice, vean, se expide CFDI de ingresos, antes el punto 5 dice, se expide CFDI de ingresos con errores, se hace nota de crédito por el mismo importe y se expide otro CFDI de ingresos. También está mal, amigos, porque ya lo hemos platicado infinidad de veces que un CFDI de egresos no puede cancelar un CFDI de ingresos. Punto 6 dice, no se cancela correctamente el CFDI y se vuelve a emitir otro CFDI de ingresos, por lo tanto se está duplicando el CFDI de ingresos. Y ahora sí, vean, punto que nos ocupa, dice, se perciben ingresos por actividades empresariales e ingresos por internet a través de plataformas. Ahí está el híbrido, ahí está la situación que se combinan los ingresos. Y dice, se presentan 2 declaraciones de impuestos sobre la renta. ¿Queda claro? Bueno, mis amigos, pues hay que decirles, desde luego sería una incongruencia, porque ya lo platicaba. Aquí de entrada
creo que los que están tributando en plataformas tecnológicas, pues desde luego presentan